Hola, mi nombre es Alejandra Guadalupe Alegría González y hoy les vengo a presentar sobre las piedras angulares de la toxicología. Como introducción, vamos a hablar de la toxicología. Es la disciplina científica más antigua. Esto es así porque los primeros humanos tuvieron que probar y reconocer las plantas o frutos que se encontraban donde habitaban. Para que esto fuera seguro y conocer los alimentos en donde ellos iban habitando. Conforme pasó el tiempo, hubieron enfermedades que dañaron al ser humano hasta la muerte. Y esto ayudó a reconocer las consecuencias de ciertas cosas que consumían. Esto quiere decir que en esos tiempos los humanos tuvieron que arriesgar su vida para ir descartando ciertos alimentos que eran dañinos para la salud. Algunos no causaban la muerte, pero sí tenían consecuencias graves en el cuerpo humano. Y bueno, esto fue evolucionando, el nivel de reconocer cosas dañinas fue aumentando. Aunque hay que recalcar que a pesar de los años, los humanos estamos expuestos hacia productos químicos que vienen siendo extraños para el cuerpo. O sea que en la actualidad, a pesar de que nuestros ancestros nos hayan ayudado a reconocer la mayoría de los alimentos que nos hacen daño, en la actualidad estamos aún expuestos a cosas que nuestro cuerpo no reconoce o no puede metabolizar. Y recordemos que todo en cantidades grandes puede causar efectos tóxicos. Hablemos de los primeros profesionales de la toxicología. Lucrecia Burgía, hija de Rodrigo Lenzueli Burgío, que se especializó en el envenenamiento basado en la fe, y ayudó a convertir el envenenamiento en un simple arte. Los Burgía sirvieron veneno en vino a los miembros de los papas invitados y miembros de la familia para su desaparición, esto con el fin de aumentar sus riquezas y su poder. Lucrecia y su familia fueron considerados los tóxicos alimentarios tempranos. Ahora, sabemos que más adelante, después de que nuestros ancestros utilizaran métodos en donde arriesgaban sus propias vidas, hubieron personas que posteriormente utilizaron esto por beneficio propio. Y el envenenamiento ya era más consciente, ya que eran sabedores de lo que iban a provocar ciertos alimentos o ciertas sustancias nocivas para la salud. Hablemos de algunos ejemplos históricos de envenenamiento. Joseph Stalin, Víctor y Napoleón Bonaparte. Bueno, según el artículo, supuestamente murió por una hemorragia cerebral. Pero igual se menciona que pudo haber sido envenenado por el politiburo y supuestamente le dio una hemorragia. En datos recientes en la historia del envenenamiento de alto perfil, de acuerdo a las evidencias, Víctor, ex ucraniano presidente, fue envenenado con dioxina. Hablemos de Napoleón
Bonaparte, que fue otra víctima de envenenamiento. Este murió en el exilio en la isla Santa Elena en 1821, en la década de 1960. En su caso se informaron niveles de arsénico en su cabello. Pasemos a otros hechos históricos. Como pasamos de, las personas pasamos de asesinos a curanderos. A lo largo del tiempo ha existido casos de exposición humana a químicos. Y recordemos que la toxicología evoluciona, pero los envenenamientos todavía ocurren. O sea que a pesar de que la toxicología vaya evolucionando, nosotros nunca vamos a estar exentos de estar expuestos a sustancias que simplemente el cuerpo no va a aceptar o no puede metabolizar de manera correcta. Bueno, hablemos de un caso de intoxicación mundial que ocurrió en 2008, que se trató de la exposición de cientos de miles de niños chinos a la melamina en leche contaminada. La melamina se conoce como un disruptor endocrino con la capacidad de ocasionar daños reproductivos. Puede alterar el peso corporal, provocar daños en el desarrollo neurológico y aportar el formaldehído, que se cataloga como cancerígeno. Y esta fue encontrada en leche contaminada, que fue consecuente de cálculos renales, insuficiencia renal y muerte en algunos niños que fueron expuestos. La melamina también se encontró en alimentos para perros y gatos, y los cuales estuvieron también expuestos, y esto causó la muerte de los mismos. Otro caso fue sobre un jarabe que causó la muerte en Nigeria de 84 niños tras consumirlo. Este caso nos comenta que el ditielinglicol, que es un componente anticongelante, fue etiquetado erróneamente como propilenglicol. Y que este es reconocido como seguro para su consumo. Solo que, como lo dice, fue etiquetado erróneamente. Entonces lo que no se estaba dando propilenglicol, sino se estaba dando literalmente un componente anticongelante. Y posteriormente esto fue controlado por el gobierno de Nigeria. El ditielinglicol se usó como un reemplazo del endulcorante glicerina en el jarabe para la tos, y más de 100 personas murieron en Panamá. Otro caso fue en 2009, en China. 121 niños de 287 tenían niveles altos de plomo en la sangre. Y se descubrió que más de 600 niños tenían envenenamiento por plomo, y que 800 niños vivían cerca de una planta de fundición de zinc y plomo. Y estos niños padecían de altos niveles de plomo en la sangre. Recordemos que el plomo puede dañar todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, incluso a niveles muy bajos de exposición al plomo, y en exposiciones mayores puede causar presión arterial alta, daño a los riñones, problemas de fertilidad y convulsiones, y incluyendo la muerte. Entonces esto fue un caso muy delicado, y sigue siendo delicado porque todas las personas
estamos expuestas al plomo por ciertas fábricas en las que podemos estar pues expuestos nosotros. En Estados Unidos cada año 310,000 niños tienen niveles altos de plomo en la sangre debido a la exposición a través del polvo y otras fuentes. Este es un gran factor y es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces ni siquiera nosotros somos como sabedores que estamos expuestos a ciertas sustancias simplemente por el aire, por el polvo, y esto pues a la larga nos puede tener muchas consecuencias. Hablemos de la Ley de Alimentos y Medicamentos, conocida como Ley Wiley, que fue aprobada debido al crecimiento exponencial de los falsificadores estadounidenses de medicamentos patentados. Herbert Wiley fue un químico firme y defensor de dicha ley. El departamento de Wiley fue el responsable de examinar alimentos y medicamentos con el fin de buscar etiquetado incorrecto o adulteración. Esto fue una ley en la que ayudó a descartar muchas sustancias que venían en los medicamentos o que falsificaban medicamentos con el fin de pues beneficios propios, pero que a la vez muy peligroso para las personas que lo consumían porque no eran sabedores de lo que estaban realmente consumiendo o si era realmente benigno para su salud. Afortunadamente, en la actualidad esto ya no suele pasar, ya que esto ya es más profesional, se puede decir, y los productos son más examinados. Bien, hablemos directamente qué es la toxicología y hablemos de un personaje muy importante en ella, que es Paracelso, el cual se le conoce como el fundador de la toxicología, que nos dejó una gran frase: nada es veneno y todo es veneno, solo la dosis hace al veneno. Más adelante le daremos más sentido a esta frase y lo podremos entender mejor. El estudio de los venenos se centró en la capacidad de un químico o compuesto para producir daño. En la actualidad, la toxicología está más orientada a la seguridad. Se utilizan productos químicos como herramientas para comprender la biología molecular celular. La toxicología también da información a los gestores de riesgo sobre la naturaleza y la gravedad de los efectos y sobre la salud humana y el medio ambiente. Hablemos un poquito de la introducción de la toxicología. Hay 3 puntos importantes que vamos a ver sobre esto y cada uno es indispensable para entender más el concepto y cuáles son los objetivos. Hablemos del primero, la dosis importa. Hay venenos como la toxina botulínica que pueden ser venenosos pero igual pueden curar. Estas sustancias se encuentran en el suelo mayormente y hay varios tipos de intoxicaciones por botulismo y estas pueden ser transmitidas por los alimentos. Y por lo contrario, también encontramos la toxina botulínica
que es un veneno que puede curar en su forma purificada. Esta fue la primera toxina bacteriana que fue utilizada como medicamento, y la toxina tipo A puede usarse para controlar ciertas condiciones marcadas por contracciones musculares involuntarias, y puede bloquear las contracciones musculares. Esta toxina se une a las terminaciones nerviosas en el punto en donde los nervios se unen a los músculos. Es así como funciona, y esta bloquea la liberación de acetilcolina, ayudando a bloquear las contracciones musculares. Otro efecto beneficioso de esta toxina botulínica es su uso en las aplicaciones cosméticas como el Botox y el Botox cosmético, al igual que se usa en el tratamiento de pacientes con dolor de cuello asociado en la distonía cervical, y para reducir la gravedad de la posición anormal de la cabeza. Así como la dosis importa, la dosis también importa, el tiempo. Un ejemplo para este concepto es la talidomida, en su momento crítico de exposición. Originalmente se usa un tratamiento para el insomnio y las náuseas matutinas. En la década de 1950, la talidomida fue un fármaco oral que ha demostrado ser un activo contra la mieloma. En general, la talidomida ha sido aprobada por la FDA para el tratamiento no solo de la mieloma, sino de otras enfermedades como neoplasias cerebrales primarias, enfermedades crónicas de injerto contra huésped, enfermedad de úlceras afectuosas, lupus eritematosos, entre otras. La toxicidad se cuantifica a través de la relación dosis-respuesta. El cambio individual en la gravedad del efecto en la dosis también se llama relación dosis-efecto. Al cambio de población es la proporción de la población que responde con dosis. Esto se refiere a las personas que difieren en la dosis. Esto quiere decir, nos trata de explicar cómo las personas van a reaccionar con diferentes tipos de dosis que se les dosifique. La forma de la curva de respuesta a la dosis nos va a brindar la información sobre la variabilidad de la población y la toxicidad del compuesto. Es un concepto clave en la toxicología. Un concepto clave en la toxicología es la relación cuantitativa entre la concentración del genobiótico. El genobiótico es un químico extraño al cuerpo, y la magnitud de su efecto biológico. La magnitud del efecto puede ser una función de la cantidad del genobiótico a la que está expuesta una persona, y en cualquier población habrá una gama de sensibilidades a un genobiótico. Esto quiere decir que en cada persona va a haber una reacción diferente hacia el genobiótico. Es demasiado importante y útil saber cuál es la sensibilidad promedio de una población hacia un genobiótico y cuál sería la dosis promedio. La dosis promedio requerida para provocar una respuesta tóxica. Esta situación nos lleva a lo primero que dije respecto a la toxicología, que la dosis produce el veneno y que la dosis sí importa. Bueno, ahora hablemos del acetaminofeno, o sea, el paracetamol.
que se metaboliza en un 90%. Esto se debe por la conjugación con sulfato o glucurónido. La vía de los sulfatos va a predominar en niños menores de 12 años y que los adultos utilizan principalmente la vía de glucurónidos. En el caso del cloranfenicol, que es un antibiótico para los organismos gram positivos o negativos, se metaboliza principalmente por glucuronidación y es un sustrato deficiente para la sulfotransferencia. Esto quiere decir que este antibiótico es extremadamente tóxico para los recién nacidos y es responsable del síndrome del bebé gris, que esto consiste o nos quiere decir en cianosis progresiva, acidosis metabólica, colapsos y dificultad respiratoria y muerte. Hablemos del genobiótico, que es toda sustancia extraña al ser viviente, benigna o maligna. Una clave en la toxicología es la relación cuantitativa entre la concentración de un genobiótico en el cuerpo y la magnitud del efecto que éste produce en el ser viviente. La magnitud del efecto va a ser una función de la cantidad de genobiótico a la que una persona está expuesta, que llega a un receptor, es decir, la dosis produce el veneno. Esto, en resumen, nos quiere decir que cuando nosotros nos exponemos a un genobiótico va a depender de la cantidad a la que hemos estado expuestos y cómo éste llega al receptor. Hablemos del polimorfismo, que es la composición genética individual y que nos hace diferentes a la susceptibilidad ante los genobióticos tóxicos o cosas en las que nos expongamos. Los cambios en el número y orden de los genes nos van a hacer variables al genoma humano. Las inversiones, las inserciones, las eliminaciones y la variación de los números de copias van a contribuir a la individualidad de cada composición genética. Esto nos quiere decir que cada persona estamos compuestos genéticamente muy diferentes y por ende vamos a reaccionar, cada persona reacciona diferente ante ciertas sustancias. Hablemos cómo las personas difieren en cuanto a las reacciones hacia algunos químicos. Un ejemplo de esto puede ser las alergias a los alimentos y a las drogas. La ley alimentaria en Estados Unidos y Europa nos dice que afecta aproximadamente al 2 y 4% de los adultos y al 4 y 8% de los pequeños. Cabe decir que las alergias graves son relativamente raras, con aproximadamente 120,000 visitas a la sala de emergencias con menos de 200 muertes al año. Y hay especialmente 8 alimentos que representan aproximadamente el 90% de las alergias alimentarias. Estos son el maní, la leche, el trigo, huevos, mariscos, soya, crustáceos y algunos frutos secos. En el campo emergente de la farmacogenómica y la toxicogenómica nos va a ofrecer el potencial para identificar y proteger a las personas
predispuestas a la toxicidad de productos químicos o drogas. Este enfoque nos va a permitir identificar a las personas con diferentes sensibilidades químicas. Esto nos quiere decir que el estudio de la farmacogenómica y la toxicogenómica nos va a ayudar a poder identificar ciertas sustancias y cómo afectan a las personas, específicamente a personas que en su mayoría del tiempo, ya sea por el trabajo o por donde viven, pueden estar expuestas a ciertas sustancias. Así es como las personas diferimos ante los alimentos, aunque hablemos un poquito de las alergias y por qué éstas se encuentran, o por qué o cómo aparecen. Las alergias aparecen cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña. Esto puede ser el ejemplo que les di de los alimentos o otras sustancias como el polen, el veneno de abejas o a las mascotas, a ciertas mascotas. Vamos a profundizar un poquito más y explicarlo. Bueno, como primero podemos decir que el sistema inmunitario produce sustancias conocidas como anticuerpos. Y cuando tienes alergias, el sistema inmunitario va a producir estos anticuerpos que identifican a un alérgeno en particular como dañino, aunque este tal vez no lo sea, pero simplemente tu sistema inmunitario no lo reconoce. Y cuando entras en contacto con el alérgeno, la reacción de tu sistema inmunitario, y unos ejemplos puede ser que la piel, los senos paranasales, las vías respiratorias o el aparato digestivo se inflamen. Y aquí podemos tener también un ejemplo de que cada cuerpo es diferente y la gravedad de las alergias van a variar según la persona y puede ir desde una irritación menor hasta una anafilaxis, que es una situación de emergencia potencialmente mortal. Recordemos que las alergias pueden ser mortales para ciertas personas. Bueno, este es un poquito sobre la alergia y cómo en cada persona puede ser diferente, pero jamás hay que, y que también depende la dosis en ese aspecto, fue algo que no mencioné, pero sí, por ejemplo, si una persona es alérgica a algo, pero si su dosis fue pequeña, puede que no le dé una reacción muy alerta, pero si las cantidades que consumió a lo que es alérgico puede estar en una situación muy crítica hasta mortal. Y bueno, en factores de riesgo o por qué puedes tener la alergia a algo, encontramos los antecedentes familiares de asma o alergias. Y también los niños están más expuestos a tener alergias o a desarrollarlas. Y bueno,
Pasemos un poquito de historia y hablemos de un pequeño ejemplo en el antiguo Egipto. Cleopatra solía beber trementina para hacer que su orina oliera a violetas. Los terpenos dentro del aceite se convierten metabólicamente en iononas. Estos compuestos orgánicos volátiles, el metanión de sulfuro de dimetilio, disulfuro de dimetilio y sulfona de dimetilio son los responsables de este olor. Bueno, aquí ya vamos a hablar sobre cómo funciona el tóxico dentro de nuestro cuerpo o una sustancia. A medida que una sustancia química pasa por todo el cuerpo, va a encontrar una serie de enzimas que aceleran las reacciones químicas y a esto se le va a llamar metabolismo intermediario, que son necesarias para el crecimiento del mantenimiento de la integridad y la continuación de la vida. Existen microambientes distintivos en los distintos activos de cada enzima para ayudar a las conversiones químicas, interconversiones. Esto quiere decir que no va a ser raro o inesperado que una sustancia sufra alteraciones químicas a medida que éste atraviesa pues un sistema vivo, ya que lo que se elimina del sistema biológico no siempre es lo mismo que se encontró originalmente en el sistema. Esto quiere decir que todo lo que entra a nuestro cuerpo va a sufrir sí o sí una alteración y este proceso se va a llamar biotransformación o metabolismo e involucra reacciones químicas dentro del organismo en el que un químico cambia a otro y los productos químicos pueden ingresar al cuerpo y ser absorbidos por el cuerpo por una variedad de medios como la ingestión, inhalación y la absorción dérmica. La biotransformación disminuye la capacidad y a su vez la probabilidad de que una molécula interactúe con un sistema biológico. La probabilidad de daño potencial se compensa o se reduce. El proceso hace que la molécula sea más polar y por lo tanto más soluble en agua, pero en ocasiones el químico puede activarse y convertirse en una especie más peligrosa, por lo que el cuerpo se envenena a sí mismo sin darse cuenta. Un ejemplo de esto es el cloroformo, que se puede convertir en... Esto es un gas venenoso utilizado como arma química en la Primera Guerra Mundial, un gas líquido altamente tóxico que se clasifica como un irritante pulmonar. En resumen, los 3 puntos importantes en toxicología, como las personas difieren, las dosis importan y las cosas cambian, nos ayudan a explicar y a entender por qué los humanos responden de formas variadas y a menudo impredecibles a un ataque químico y cómo cada persona reaccionará diferente a cada exposición a un tóxico. Bueno, esto fue todo. En conclusión, sacamos bastante información sobre la toxicología, lo importante de que es conocer los diferentes factores que influyen cuando estamos expuestos a una sustancia que no es reconocida por nuestro cuerpo. Recordemos que esto va a depender de la susceptibilidad de la sustancia al cuerpo o al receptor, el tiempo, la frecuencia en la que estamos expuestos a ciertas sustancias. Y bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias.